Dicen que las casas tienen memoria, que las paredes, como esponjas porosas, absorben todo lo que sucede entre ellas. Absorben las risas, las lágrimas, el amor y sobre todo, el miedo. Cada grito de agonía, cada suspiro de desesperación queda impregnado en la madera y en la piedra. Se convierte en un eco perpetuo, una cicatriz invisible que espera pacientemente el momento de manifestarse. Yo, por supuesto, no creía en nada de eso. Consideraba esas historias como simples cuentos de viejas, leyendas urbanas para asustar a los niños y mantener viva la superstición. Para mí, una casa era solo una construcción, un refugio de ladrillos y cemento, incapaz de sentir o recordar. Qué equivocado estaba. Mi escepticismo era mi armadura, una barrera de lógica y razón contra un mundo que, según yo, se aferraba a fantasías. Me reía de los programas de fantasmas y de los relatos de terror. Creía firmemente que cada ruido tenía una explicación: el viento, las tuberías viejas, los animales nocturnos. La mente humana, pensaba, es experta en jugar trucos, en ver patrones donde no existen, en llenar el silencio con sus propios miedos. Me mudaba a las afueras del pueblo, buscando paz y soledad, y encontré una casa antigua, una reliquia de otro tiempo que se vendía a un precio ridículamente bajo. Era la oportunidad perfecta, o eso creía yo en mi arrogante ignorancia de las fuerzas que estaba a punto de despertar. La primera vez que la vi, sentí un escalofrío. La casa de los susurros, como la llamaban en secreto los lugareños, se erigía en la cima de una colina solitaria, con sus ventanas vacías como ojos ciegos que observaban el valle. La pintura se caía a pedazos, y el jardín era una maraña de maleza y espinas. A pesar de su estado ruinoso, tenía una extraña y magnética belleza, una presencia que te atraía y te repelía al mismo tiempo. Era como mirar un mausoleo olvidado, un monumento a historias que nadie se atrevía a contar. El aire a su alrededor era más frío, más denso, cargado con una pesadez que se adhería a la piel. Ignoré esa sensación, atribuyéndola a la sugestión y al largo viaje. El agente inmobiliario, un hombre nervioso de manos sudorosas, me entregó las llaves con una prisa inusual. Evitaba mirarme a los ojos y su sonrisa era forzada. «Es una casa con carácter», murmuró, casi como una disculpa. Los pocos vecinos con los que me crucé en el pueblo cambiaban de tema cuando mencionaba mi nueva dirección. Sus miradas eran una mezcla de lástima y advertencia. «Nadie ha durado mucho allí», me dijo un anciano en la tienda del pueblo, su voz apenas un susurro. «Esa casa no quiere a nadie dentro de sus muros». Desestimé sus palabras como el folclore de un pueblo pequeño, la resistencia natural a un forastero. No podía imaginar la verdad aterradora que se escondía detrás de su silencio. La primera noche fue la más engañosa. El silencio era casi absoluto, roto, solo por el crujido ocasional de la madera asentándose. Me sentí complacido, convencido de que los temores del pueblo eran infundados. Me fui a dormir con una sensación de triunfo, la satisfacción del hombre racional que ha vencido a la superstición. Pero entonces, en medio de la madrugada, un sonido me despertó. No era el viento ni un animal. Era un susurro, bajo y gutural, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Era una sola palabra, ininteligible, pero cargada de una malicia que helaba la sangre. Encendí la luz, pero no había nada, solo el silencio, ahora más opresivo que antes. Las noches siguientes, los susurros se volvieron más frecuentes. Ya no eran sonidos aislados, sino un murmullo constante, como el de una conversación lejana al otro lado de una pared gruesa. Las palabras seguían siendo incomprensibles, un lenguaje arcano y olvidado que mi mente no podía descifrar. Intenté localizar la fuente, recorrí cada habitación con una linterna, revisé cada rincón. Pero el sonido era etéreo, siempre a la misma distancia, siempre burlándose de mis esfuerzos.
Era como estar atrapado en el fondo del océano, rodeado por las voces de criaturas invisibles que acechaban en la penumbra. El sueño se convirtió en un lujo que ya no podía permitirme. Fue en la cuarta noche cuando vi la figura. Estaba en el pasillo, al final del corredor que llevaba a mi habitación. Al principio, pensé que era una ilusión óptica, una sombra creada por la luz de la luna que se filtraba por una ventana sucia. Pero la figura no se movía. Era alta, delgada y completamente negra, una silueta recortada contra la oscuridad, más oscura que la propia noche. No tenía rostro ni rasgos, solo una forma vagamente humana que irradiaba una sensación de frío y desesperación. Me quedé paralizado, con el corazón latiendo desbocado en mi pecho. La figura permaneció inmóvil durante lo que pareció una eternidad, observándome en silencio desde el abismo de su inexistencia. Cerré los ojos con fuerza, esperando que al abrirlos hubiera desaparecido. Pero cuando los abrí, seguía allí. Di un paso atrás, y la figura pareció reaccionar, inclinando ligeramente lo que debería haber sido su cabeza. No hizo ningún sonido, pero sentí su atención fija en mí, una presencia tangible que me analizaba, me juzgaba. Corrí a mi habitación y cerré la puerta con llave, empujando una cómoda contra ella. Pasé el resto de la noche acurrucado en una esquina, escuchando los susurros que ahora parecían más claros, más cercanos. Sabía, con una certeza aterradora, que la sombra seguía al otro lado de la puerta, esperando pacientemente. Mi escepticismo se había hecho añicos. El miedo se convirtió en mi compañero constante. Cada crujido de la casa era un paso de la figura. Cada susurro era una amenaza directa. La luz del día traía un respiro temporal, pero la casa nunca perdía su atmósfera opresiva. Era como si las sombras se aferraran a los rincones, incluso bajo el sol más brillante. Decidido a no rendirme, a encontrar una explicación lógica para el horror que estaba viviendo, comencé a investigar. Mi primer destino fue la biblioteca del pueblo, un lugar polvoriento y olvidado donde esperaba encontrar respuestas en los archivos locales. La bibliotecaria, una mujer mayor con gafas gruesas, palideció cuando mencioné la dirección de la casa. Me guió en silencio hacia una sección de archivos antiguos, periódicos amarillentos y registros de propiedad. Allí, enterrado bajo décadas de polvo, encontré lo que buscaba. El dueño anterior, un hombre llamado Julián, había vivido en la casa 50 años antes. Los recortes de periódico hablaban de él como un hombre solitario, un escritor que se mudó allí buscando inspiración. Las similitudes con mi propia historia eran inquietantes. Los artículos iniciales lo describían como un hombre entusiasta y lleno de vida. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, el tono de las noticias cambiaba. Hablaban de su creciente reclusión, de su comportamiento errático y de sus extrañas afirmaciones sobre la casa. Julián, según los informes, comenzó a quejarse de voces. Susurros que lo atormentaban durante la noche, que le impedían dormir y lo sumían en la locura. Hablaba de una sombra que no proyecta sombra, una presencia oscura que lo acechaba en los pasillos de su propia casa. La gente del pueblo lo tachó de loco, un artista excéntrico que había perdido el contacto con la realidad. Sus amigos dejaron de visitarlo, y finalmente fue encontrado en su estudio, víctima de lo que las autoridades llamaron un ataque al corazón inducido por el estrés extremo. Nadie investigó más a fondo. La casa fue abandonada, y la historia de Julián se convirtió en una leyenda susurrada, una advertencia para no acercarse a ese lugar maldito. Leer sobre Julián fue como leer mi propio futuro. Sus experiencias eran un espejo de las mías, un eco que resonaba a través de 50 años de silencio. El mismo escepticismo inicial, los mismos susurros, la misma figura oscura. La casa no estaba simplemente embrujada, era un depredador. Se alimentaba del miedo y la soledad de sus habitantes, repitiendo el mismo ciclo una y otra vez.
Yo no era el primero. Y el terror que sentí al comprender esto fue más profundo que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No estaba luchando contra un fantasma. Estaba luchando contra la casa misma, una entidad consciente y malévola que ya había reclamado una vida y ahora venía por la mía. Mi investigación me llevó de vuelta a la casa, a pesar del terror que me provocaba. Si Julián había dejado algo atrás, tenía que encontrarlo. Busqué en el ático, un lugar que había evitado hasta entonces. El aire allí era sofocante, cargado del olor a polvo y decadencia. Entre viejos muebles cubiertos por sábanas blancas, encontré un baúl de madera. Dentro, debajo de ropa apolillada, estaba su diario. Las primeras páginas estaban escritas con una caligrafía elegante y segura, describiendo su entusiasmo por la casa y sus planes para escribir su gran novela. Hablaba de la belleza del paisaje y de la tranquilidad que esperaba encontrar. Eran las palabras de un hombre lleno de esperanza, ajeno al infierno que le esperaba. A medida que avanzaba en la lectura, la caligrafía se volvía cada vez más errática y desesperada. Las frases se cortaban, las palabras estaban tachadas con furia. Describía los susurros, exactamente como yo los había escuchado. Al principio, los atribuía al viento, a su imaginación. Luego, comenzó a transcribir las palabras que creía oír. Fragmentos de frases sin sentido, nombres olvidados, amenazas veladas. Escribió sobre la figura oscura, a la que llamó el guardián. La describía como una ausencia de luz, un vacío con forma humana que se alimentaba de su miedo. No me deja dormir, escribió. Me observa desde el pasillo. Sé que espera que mi voluntad se quiebre. Las últimas páginas eran casi ilegibles, un torbellino de pánico y locura. La voz ya no susurra. Grita, grita mi nombre desde las paredes, decía una entrada. El guardián ya no se queda en el pasillo. Anoche estaba al pie de mi cama. Pude sentir su frío. No tiene ojos, pero sé que me miraba. Julián describía cómo la casa parecía cambiar, cómo los pasillos parecían alargarse en la oscuridad y las puertas se cerraban solas. Escribió sobre su intento de huir, pero algo siempre se lo impedía. El coche no arrancaba. La carretera estaba bloqueada por una tormenta repentina. La casa no lo dejaba ir. Estaba atrapado, y lo sabía. La última entrada estaba fechada el día antes de su muerte. Eran solo unas pocas palabras, garabateadas con una mano temblorosa. Está aquí, en la habitación conmigo, no es mi sombra. Al leer esas palabras, un frío glacial recorrió mi cuerpo. Escuché un sonido detrás de mí, un susurro, esta vez claro como el cristal, directamente en mi oído. Dijo mi nombre. Dejé caer el diario y me giré bruscamente, pero no había nadie. Solo la penumbra del ático. Pero entonces, desde el rincón más oscuro, vi 2 puntos de un rojo tenue encenderse. La figura ya no era solo una silueta, estaba evolucionando, y ahora me estaba mirando. El pánico absoluto se apoderó de mí. No había lógica ni razón que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. El diario de Julián era la prueba, y la voz en mi oído era la confirmación. Salí corriendo del ático, bajando las escaleras a trompicones, con el sonido de mis propios latidos resonando en mis oídos. Los susurros me seguían, ahora desde todas direcciones, una cacofonía de voces malévolas que coreaban mi nombre, mezcladas con risas guturales. La figura oscura apareció en el rellano de la escalera, bloqueando mi camino. No me detuve. Pasé corriendo a su lado, sintiendo un frío sepulcral que atravesó mi ropa y llegó hasta mis huesos. Un contacto que quemaba como el hielo. No me molesté en recoger nada. Mi única posesión valiosa era mi vida. Corrí hacia la puerta principal. Mis manos temblaban tanto que apenas pude girar el pomo. La puerta se abrió con un gemido que sonó como un lamento, y salí disparado hacia la noche. No miré atrás. Corrí por el camino de tierra, tropezando en la oscuridad,
con los pulmones ardiendo y el terror dándome una fuerza que no sabía que tenía. El aire de la noche era fresco, pero no podía librarme del frío de la casa, del frío que la sombra había dejado impregnado en mi alma. Seguí corriendo hasta que llegué a la carretera principal, donde finalmente me derrumbé, jadeando y sollozando. Conduje durante toda la noche, sin rumbo fijo, alejándome lo más posible de ese lugar maldito. Cada kilómetro que ponía entre la casa y yo me daba una falsa sensación de seguridad, pero cuando el sol comenzó a salir, me di cuenta de la terrible verdad. La experiencia no se había quedado atrás, entre esos muros podridos. La había traído conmigo. Cuando me miro en el espejo, a veces, por el rabillo del ojo, creo ver una silueta oscura detrás de mí. Y por la noche, cuando el silencio es más profundo, a veces escucho un susurro bajo y familiar que pronuncia mi nombre. He intentado olvidar. Me he mudado a una ciudad ruidosa, rodeado de gente y de luces de neón. Pero es inútil. Hay lugares que te marcan para siempre, experiencias que se graban en tu psique con un hierro al rojo vivo. La casa de los susurros me dejó una cicatriz que nunca sanará. Puedes huir de una casa, puedes abandonar sus muros físicos, pero no puedes escapar de su memoria, especialmente cuando esa memoria ha decidido hacerte parte de su historia de terror. Algunas cosas simplemente no pueden olvidarse. Algunas sombras te siguen, sin importar lo rápido que corras. Y algunos susurros te perseguirán hasta el fin de tus días.